escenario muy triste, honorables magistrados, y les pido imaginar ustedes por un segundo que desean viajar junto con su familia y que sencillamente por cualquier motivo, una diferencia con un fiscal o con cualquier funcionario, ustedes son privadas de su libertad y le dicen: no, usted no puede viajar, sin una orden de un juez, sin ninguna justificación. Pensaba que para algo estaban los jueces, que había un rol muy definido y que nadie debía usurparle sus funciones. Por favor, piénsenlo y refléjense, porque eso que me sucedió a mí le puede suceder a cualquiera si no se le pone un paro. Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas, y de esa presunción de inocencia es que nace la frase de que eres inocente hasta prueba en contrario. Nuestra Constitución dice que las investigaciones deben hacerse en libertad y que yo soy inocente mientras investigo. Sin embargo, a un inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy privado de libertad, separado y lejos de mi familia. De igual forma, la Ley 1004 sobre Cámara de Cuentas establece en su artículo 45 una presunción de inocencia o presunción de legalidad de los actos, y establece de forma clara que todas las operaciones y actividades que realicen los funcionarios son legales, a menos que una auditoría de la Cámara de Cuentas diga lo contrario. A la fecha, ninguna auditoría ha establecido que he cometido un delito, una irregularidad. Sin embargo, estoy privado de mi libertad por una resolución inconsistente y al margen de la ley. Honorables, miren mis casos. Observen cómo la fuerza destructiva de la mentira y la persecución penal puede calumniarles, violarle la presunción de inocencia, y sin el documento obligatorio que manda la Ley 1004, artículo 45, privarle de su libertad mientras ellos investigan. El 12 de julio fui presentado ante la jueza Kenya Romero para ejercer mi derecho a declarar, a ser oído, mi derecho de poder defenderme, de hacer uso legítimo del derecho de defensa. Pero hasta eso a mí se me prohibió. Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me aplicara, porque así lo decidió una trama de venganza. Honorables magistrados, desde joven y con más de 20 años de ejercicio, nunca imaginé que el entusiasmo de poder presentarme frente a un honorable tribunal iba a ser violada de esa forma, con uno de los derechos más puros y fundamentales que existe, que es el derecho a la defensa. Cuando me presenté a la Procuraduría General de la República, por mi propio pie y sin nadie llamarme, voluntariamente, fui arrestado y enviado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esa ilusión me senté en aquella celda, en el piso, sin iluminación, con olor a orina, con la mente turbada, pero con la esperanza de que iba a ser escuchado. Y me senté a trabajar, a desmontar cada uno de los argumentos que el Ministerio Público había presentado, uno por uno, magistrados, uno por uno, días analizando ese expediente para poder presentar punto por punto, página por página, la verdad. Pero de nada sirvió esto. No me dejaron hablar. Es mucho más allá de cómo plantean mis abogados. No fue que no me dejaron hablar una parte. La jueza me obligó solo a referirme a mi persona, a hablar de mi vida, de mi profesión, de los logros y de mi familia. Y que no podía tocar el fondo, que no podía hablar de pruebas, que no podía defenderme. Aún así lo intenté, pero cada vez que intenté, y ahí están los audios, me paraba. Ese audio que ustedes escucharon fue una de 5 veces que me pararon, y por favor escúchenlo, porque me violaron mi derecho de defensa. Y esta es la primera vez que yo puedo transmitirle a alguien
la verdad sobre lo que a mí se me está acusando. El 13 de julio, la misma jueza explicaba en su sentencia, sin escucharme, sin leer ni analizar ni motivar con la documentación que nosotros depositamos, que por mi pasada alta posición y al tener, pongo la palabra buenos yo, arraigos sociales, patrimoniales y familiares, mientras investigan, pues me envía a prisión. Por favor, piensa, por ser un funcionario público, por tener una familia, por tener un hogar y tener una oficina, usted va preso mientras nosotros investigamos. Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que manda. El arraigo son las raíces. Y yo tengo mis raíces aquí, en mi país, mi familia aquí, todo lo tengo aquí. Crearon historias, inventos, hasta nacionalidades que nunca he tenido, pasaportes que nunca he tenido. Yo solamente tengo la nacionalidad dominicana y nunca he pretendido, solicitado ni aspirado a ninguna otra, porque soy orgulloso de ser dominicano, a pesar de que no esté orgulloso de las gestiones que dignamente representé en algún momento. Magistrada, esas 5 arbitrariedades me sucedieron a mí, y Dios no quiera mañana le suceda a cualquier otro. La suerte es que nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir todos esos errores, y esta Corte tiene las facultades para anular la sentencia citada con tan solo una de esas 5 arbitrariedades que yo le acabo de mencionar, que hacen esa sentencia inconsistente, inconstitucional, contraria a la ley. Y con eso podría concluir hoy. Pero no puedo dejar pasar el momento para defenderme y hablarle brevemente de la fábula por la cual ya llevo más de 2 meses privado de libertad. En síntesis, voy a referirme a lo adelante a los principales hechos que se me atribuyen en la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y otros aspectos que han traído a colación en el día de hoy. Lo primero es que siempre he sido un fiel creyente de la obligación que tiene un funcionario o exfuncionario de rendir cuentas y explicar cuantas veces sea necesario cualquier aspecto de su gestión. Y aquí estoy, aquí siempre he estado y aquí siempre estaré para dar la cara y explicar todo cuestionamiento de las autoridades competentes. Honorables magistradas, como demostraré en la etapa procesal penal correspondiente, estoy privado de libertad sin haber cometido ningún delito, donde las mentiras y las calumnias que se han repetido una y otra vez han terminado en la construcción de una fábula. Y reitero, tal vez he cometido errores que humildemente he reconocido en diversas ocasiones, pero ninguno de ellos ha sido un delito. Son errores erramos todos, pero no son delitos y todos lo sabemos. El órgano persecutor ha perdido toda la objetividad en violación a su propia ley que lo manda a ser objetivos, como expresé anteriormente. Quiero referirme en primer lugar al plan de humanización que ha sido también mencionado hoy y engrosa esa medida de coerción. Sobre el plan de humanización, el Ministerio Público, en su página 15, las páginas las tengo desglosadas, si en algún momento quieren ver esa página que cito, con mucho gusto se la puedo pasar, si lo autoriza así el tribunal. Decía que en la página 15 de la solicitud de medidas, el Ministerio Público afirma lo siguiente, y leo: crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción, con el objetivo de tener actividades que le permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal en detrimento de los fondos públicos. En su página 15 también afirma que como proyecto de infraestructura entregado sin concluir, con graves vicios de construcción, repito, con graves vicios de construcción, ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico al erario público. Honorables magistradas,
Durante mi gestión como Procurador General, traté de hacer lo mejor posible mi trabajo. Nunca me ausenté de mis labores y con un noble y amplio equipo de colaboradores iniciábamos la jornada a las 7 de la mañana y concluíamos pasadas las 9 de la noche. Le di todas las herramientas posibles dentro del presupuesto que teníamos a los fiscales para que hicieran su trabajo. Y como el país estaba y sigue estando ávido de transformaciones, enfoqué grandes esfuerzos, muy grandes esfuerzos en transformar nuestro sistema penitenciario y eliminar el inhumano hacinamiento que por más de 70 años permanecía como deuda moral y como vergüenza nacional. Decía Nelson Mandela que para conocer un país basta solo conocer sus cárceles. Y siendo así, me propuse cambiar esa nefasta realidad que teníamos por más de 70 años. Para lograrlo, teníamos que construir 12.500 espacios que teníamos de déficit o sobrepoblación en nuestro país en más de 100 edificios, y así lo hicimos. Repito, 12.500 espacios. Para darle una idea, en toda la historia penitenciaria de la República Dominicana se habían construido 14.000 espacios. Y nosotros, en apenas año y medio, 2 años, construimos 12.500. La cifra que se necesitaba para eliminar de una vez y por todas el famoso hacinamiento de nuestro país. La Procuraduría General de la República había construido 40 de las 41 cárceles de nuestro país. Y quiero hacer una pausa en ese punto. Es decir, la propia Procuraduría, no Obras Públicas, no otra institución, es la que había contratado y supervisado, incluso diseñado, 40 de las 41 cárceles que se habían realizado en el país. Es decir, nuestra gestión no fue que vino a ser creativo y a cambiar esa costumbre. Así se había hecho porque salía más económico cuando lo hace la propia institución. Y repito el número de 41 cárceles construidas previamente. Si pensamos en esas 41 cárceles, que todos conocemos la historia de nuestras cárceles y los problemas, todos podemos reconocer que la gran mayoría de esas cárceles tendrían vicios de construcción. Sabemos que se inundan, sabemos que esas cárceles se caen sus muros, sabemos que incluso no tienen agua y que muchas de ellas no sirven para nada. Si todas esas cárceles no sirven, muchas de ellas para nada, se inundan y se caen sus muros y tienen vicios de construcción, me pregunto yo, ¿por qué los pasados procuradores generales de la República, en toda la historia de nuestro país, que construyeron esas 41 cárceles, por qué ninguno de ellos había sido sometido a la justicia? También me pregunto, si hablamos de vicios de construcción, ¿por qué de todas las viviendas, carreteras, puentes, presas que a veces no tienen agua, viviendas, hospitales con vicios de construcción, no hemos visto ningún ministro, ningún director, ni de OISOE, ni de la CAS, que haya sido sometido a la justicia por vicios de construcción? El motivo es simple y la respuesta es clara, porque no hay nada penal y legal en ello. El motivo es otro. El motivo es la venganza contra Jean Alain Rodríguez, y todos lo sabemos. Honorables magistradas, para construir los nuevos recintos que acabarían con ese hacinamiento inhumano, hicimos nada más y nada menos que lo que manda la ley. Convocamos diversas licitaciones públicas